Ok, vamos a realizar el siguiente problema. Dice lo siguiente. Bueno, primero, este problema fue uno de los recomendados por el profesor que dio la teoría la semana pasada. De hecho, él hizo un video, pero varios me han dicho o me han sugerido que haga este problema con mi método de resolución de los problemas, porque ven que es un poco diferente a como lo han visto en clase. Entonces, voy a resolver este problema con mi método. Entonces, el sistema de la figura está en equilibrio estático. Una masa de 225 kilogramos cuelga del extremo de la barra uniforme de masa de 45 kilogramos. Encontrar A, la tensión del cable, y B, la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre la barra por el pivote. Entonces, lo que tenemos que hacer, o sea, el primer paso para estos problemas es hacer el diagrama de fuerzas. Entonces, voy a hacer el diagrama de fuerzas, voy a cambiar de color para que se vea un poco más. Ok. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en el sistema? Bueno, primero voy a ponerle a la masa, a esta caja, M grande. Esta caja va a tener una fuerza gravitacional M grande G. Después tenemos acá una tensión TM. Le puse TM porque es la tensión entre la barra y la masa. Acá también tienen la misma magnitud, dos fuerzas. Ahora tenemos una fuerza hacia acá, que es la tensión. Y voy a colocar aquí dos fuerzas, que son las fuerzas que sostienen ese pivote. Perdón, ese es un X. Yo voy a colocar esas dos fuerzas así porque para mí es la convención más sencilla, cuando las dos son positivas. Ustedes pueden ubicarlas, digamos, la FX la pueden colocar a la izquierda o la FY la pueden colocar abajo. Eso ya queda al gusto de la persona. Pero van a ver que cuando resuelvan el ejercicio, de hecho les va a indicar cuál era la dirección correcta. Entonces, en el caso de que lo dibujen diferente. Entonces, me falta todavía una fuerza. Entonces, como la barra no nos dice cómo es, digamos, no nos dice que nada de la masa o cómo se distribuye, entonces vamos a decir que es una masa que se distribuye de forma uniforme. Y esa masa va a generar una fuerza gravitacional mg. M pequeñita es la masa de la barra. Y el M grande la voy a usar como la masa de la caja. Entonces, ahora, tengo ya mis masas. Ahora, necesito expresar mi tensión con alguno de los dos ángulos que ya me dan o con otro ángulo. Pero necesito averiguar el ángulo que forma acá esa tensión para poder averiguar cada una de sus componentes. Entonces voy a empezar a utilizar la trigonometría como la que aprendimos en el cole. Entonces, si ustedes se acuerdan, digamos, el ángulo que tiene una línea recta es 180. Entonces, si aquí tengo 45, el ángulo que tengo a este lado, ese que está acá, debe ser 135 para que sumado 2 de 180. Ahora, acordémonos que la suma de ángulos dentro de un triángulo tiene que también ser 180. Entonces, si yo tengo aquí 135 y aquí tengo 30, o sea, juntos son 165, este de acá tiene que ser 15. ¿Ok? Ahora, por lo de ángulos semejantes, si este es 45, este tiene que ser 45. Y para que eso se cumpla, este tiene que ser 30. Entonces, ahora sí ubicado, puedo establecer cuánto vale mis componentes X y componente Y de mi tensión. Entonces, la componente X va a ser igual a T cos de 30. Y mi componente en Y va a ser igual a T sen de 30. Y ese es el que vale eso. Ahora,
Ya que tengo todos esos valores, ya voy a proceder a poner las ecuaciones de equilibrio estático. Yo tengo que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0 y la sumatoria de torques tiene que ser 0. Ahora, voy a expresar como primer punto mi sumatoria de fuerzas en X o mi sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, en este caso, yo tengo que una fuerza Fx hacia la derecha. Y tengo una fuerza Tx que va hacia la izquierda. Entonces va un negativo delante. Entonces, voy a reemplazar ese Tx por un T cos de 30. Eso es igual a 0. Ahora, para mi sumatoria de fuerzas en Y, hacemos lo mismo. Entonces, en este caso voy a tener mi Fy hacia arriba porque es positivo. Después tengo que menos mg, que es la fuerza gravitacional de la barra, menos la fuerza gravitacional de la masa, menos T, sen de 30. Y esto es igual a 0. Entonces, esas son mis dos sumatorias de fuerzas. Ahora, recuerden que hacia abajo son negativas y hacia arriba son positivas para la Y. Ahora, voy a hacer la sumatoria de torques. Entonces, voy a ponerlo acá abajito. Es una expresión bien larga. Entonces, mi sumatoria de torques. Si ustedes se acuerdan, voy a ponerles aquí con otro color. ¿Cuál es la expresión del torque? La expresión del torque me decía que es el brazo de palanca por la fuerza por el seno entre el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, yo lo que siempre busco es que este ángulo phi sea 90 para que el seno de 90 sea 1. Entonces, solo me quede el brazo de palanca y la fuerza. Entonces, eso simplifica el cálculo. Ok, ahora, cuando yo calculo un torque, siempre lo ubico en el pivote. ¿Por qué? Primero, porque en el pivote es donde se está generando todos estos torques. Segundo, porque me simplifica el cálculo. Si yo pongo aquí el pivote, mi fuerza Fy y mi fuerza Fx, o sea, los torques asociados a esas dos fuerzas, van a ser 0. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca es 0, porque está en el origen. Entonces, ahí es donde voy a ubicarlo. Ahora, voy a empezar a plantear mis torques para este sistema. Entonces, los torques que van a afectar va a ser el torque de la tensión más el torque de la masa pequeñita, o sea, la masa de la barra, más el torque de la masa grande. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven, la tensión tiene dos componentes. Esas dos componentes van a generar digamos, un torque en el sistema. Entonces, ¿cómo vamos a expresar ese torque? Entonces, principalmente, recuerden, yo voy a ubicar radio y fuerza. Entonces, para el caso de la tensión, voy a considerar primero la componente en X. Entonces, ¿cuál sería el brazo de palanca para el TX? Digamos, si ustedes hacen lo de la línea de acción, recuerdan que dice la teoría, yo voy a poner una distancia del pivote hacia la tensión. O sea, del pivote que está acá hacia esta tensión. ¿Ok? ¿Cómo sacamos eso? Por Pitágoras. Nosotros sabemos que L, sen de 45, ¿verdad? Porque L es la distancia de la barra. Entonces, L, sen de 45, va a ser esta distancia. Voy a ponerles aquí como una... Va a ser esta distancia que está acá arriba. Esta de acá. Voy a ponérsela mejor para que la vean. Esta distancia va a ser L,
sen de 45. ¿Ok? Esa distancia es el brazo de palanca a la componente Tx. Entonces, para que lo vean mejor, yo voy a poner que es la componente y de la longitud por la tensión X. Entonces, LY es el brazo de palanca y TX es la fuerza. Y como lo estoy considerando de esta forma, vean que es perpendicular la TX con el LX, que es este que está acá. Entonces el sen de phi va a ser 1. ¿Okay? Ahora, ¿cómo? Si solo tuviéramos esa fuerza TX, nuestro movimiento sería antihorario, este torque va a ser positivo. ¿Ok? Ahora, vamos a sacar el torque para la componente de la tensión, que es esta que está aquí, la TY. Si solo tuviéramos esa componente, nuestro movimiento sería en forma horaria. Entonces este torque va a ser negativo. Entonces, en este caso sería LX, ¿verdad? Porque sería el brazo de palanca de acá, voy a poner aquí, de acá a acá, que es la tensión, por la componente TY. Porque recuerden, si yo hago lo de la línea de acción, es cuando se unen las dos y forman un ángulo. Digamos, si yo alargo esta que está acá, y aquí sería el ángulo, perdón, el brazo de palanca. Entonces esas dos serían para la tensión. Ahora, para la masa pequeña, yo tengo que es negativo, ¿verdad? Este componente, porque si solo estuviera la masa, o sea, la masa de la barra, esa me haría digamos, un movimiento horario. Entonces el torque es negativo. Entonces eso sería la longitud. En este caso voy a poner que es LX medios. Y la fuerza que es mg. Recuerden, este es el brazo de palanca. Como toda esta distancia, perdón, es esta distancia. Toda esta distancia es L cos de 45. Y esta es. Entonces, aquí a la mitad de la barra sería L medios, perdón, LX medios. Y después tenemos la misma situación para el MG grande, pero en este caso sería nuestro LX por la fuerza que sería MG. Ahora, vean como yo lo planteé aquí. Yo planteé que mi fuerza, un momentito, voy a correr un poco esto para que no me perjudique ahí la visibilidad. Perdón, voy a correr esto. Vamos a ver. Bueno, este que tenemos acá, ¿verdad? Es el LY es L de 45. Entonces, voy a sustituir esos valores acá abajo. Entonces, nos va a quedar como L
Ahora, vean que no era necesario conocer la longitud de la barra, ¿verdad? De hecho, el problema no nos da ese valor. ¿Por qué? Porque vean que ahora se me va a cancelar esta L, esta L, esta L y esta L. Entonces no era necesario conocer la longitud de la barra. Ahora voy a despejar la tensión. Voy a sacar un factor común. Entonces yo lo que hice aquí fue pasar este al otro lado a sumar y, o sea, estos dos de la tensión al otro lado a sumar. No, mentira. Dejé esto en este lado, pasé digamos, el término mg cos de 45 y el mg cos de 45 al otro lado a sumar. Y me quedó de esta forma, saqué el factor común y me quedó así. Ahora voy a despejar ya la t. ¿Okay? Ahora voy a sustituir mis valores en el problema. Entonces tengo que G es 9.8 metros por segundo, cos de 45 por la masa pequeña, o sea, la masa de la barra, que es 45, eso dividido entre 2, más 225. Estos son kilogramos entre cos de 30, sen de 45, menos sen de 30, más cos de 45. Esto nos da como resultado 6.626,59 newtons. Entonces es el valor de nuestra tensión. Ahora, lo que nos piden en la parte B es calcular la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre la barra por el pivote. Entonces, ¿cuáles son esos valores que yo necesito averiguar? Este Fx que tengo acá y este Fy. Entonces, como ya tenemos el valor de la tensión, lo que hacemos es sustituir. Entonces, para la parte B, Fx me queda de la forma T cos de 30. Esto es igual a 6.626.59 newtons por cos de 30. Y esto es igual a 5.738.80 newtons. Ahora, para el Fy, lo que hago también es despejar de la ecuación que vimos ahora, me va a quedar de la forma mg más m grande g más t sen de 30. Entonces lo que hago es que puedo sacar factor común aquí de g. Entonces nos queda 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces 45 kilogramos más 225 kilogramos más 6.659 por el seno ahí, no, este es por el seno de 30. Y esto es igual
a entonces, ya tenemos las magnitudes de cada una de las componentes. Entonces, voy a calcular la magnitud de la fuerza como F es igual a la raíz de Fx cuadrado más Fy cuadrado. Eso es igual a 5738.80 al cuadrado más 5959.30 al cuadrado. Y esto es igual a 5739.32. Ahora, mi ángulo. Este ángulo es para dar la dirección. Recuerdan que era la tangente inversa de Fy entre Fx. Fy es 5959.30 entre 5738.80. Son positivas, ¿verdad? Ambas. Entonces están en el primer cuadrante. Y esto es igual a 46.08. Y así es como calculamos la magnitud y la dirección para la parte B.